Bien, vamos a seguir con, creo que ya están viendo todas las enfermedades que afectan la sangre y los tejidos, ¿verdad? Y esta es una de ellas, en el caso de tripanosomiasis americana, o también conocida como enfermedad de Chagas o mal de Chagas, digamos, son sinónimos, pero el nombre correcto pues es tripanosomiasis americana. ¿Por qué? Porque hay una tripanosomiasis africana también producido por un tipo de tripanosomátido, ¿verdad? Que son tripanosomas africanos, que es muy diferente el vector y la enfermedad, ¿verdad? Entonces esta es propia de América, ya que aquí pues fue donde se descubrió es el primer caso de la enfermedad y se descubrió el parásito también. Si ustedes se acuerdan, esta es producida por Trypanosoma cruzi, un protozoario hemoflagelado, ¿verdad? Y pues vamos a seguir estos objetivos. Vamos a recordar un poco sobre el agente etiológico, describir el vector, el ciclo de vida, la patogénesis, el cuadro clínico, la parte básica de los diferentes cuadros clínicos que tiene la enfermedad, los resultados de las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Y los datos epidemiológicos referidos tanto al vector, al medio ambiente, a los reservorios, ¿verdad? Y como los métodos de prevención y control. Esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, como otras, como la leishmaniasis y otras que existen en nuestro medio, la helminthiasis, están dentro de un grupo. Si ustedes ven acá, creo que en la diapositiva van a ver cuando se las dé, que son las enfermedades infecciosas o transmisibles desatendidas, o sea, enfermedades en las cuales los planes de gobierno, los planes de salud del Estado o de los estados en Latinoamérica no destinan dinero, ni tampoco pues como planes para su erradicación, y por eso pues la Organización Mundial de la Salud los agrupa entre las enfermedades desatendidas. Generalmente son enfermedades con muy bajo, para ello, con muy baja mortalidad, aunque con mucha prevalencia, como vamos a ver ahora. Entonces esta es la política, ¿verdad? Vean que y todas esas enfermedades desatendidas pues generalmente afectan a gente pobre que vive en zonas rurales, en clima tropical, en las cuales las condiciones ambientales son importantes para la transmisión de esa enfermedad. Son transmitidos por vectores, y los cuales también en algunos de ellos participan reservorios animales que mantienen pues el microorganismo ahí circulando en la población animal. Estas pues aparecen muy poco en los programas de salud, ¿verdad? Eso nos consta, ¿verdad? Cuando hemos detectado algunos casos o por picadura o vectores de estas enfermedades y se recomienda la fumigación. Casi ninguna institución de salud cercana a esos lugares tiene para fumigar y no lo van a hacer, ¿verdad? Yo creo que nosotros vimos el 2022, ¿verdad? Y yo creo que todavía las que encontramos no las han fumigado. Entonces, por eso se llaman desatendidas, ¿verdad? Y igual las poblaciones en esos lugares no tienen un acceso completo a los servicios de salud tal como deben de ser. En algunos lugares ni siquiera hay laboratorio clínico en el cual pueda ser de apoyo para el diagnóstico de estas enfermedades. Y por lo tanto, pues, cómo se agrupan estas enfermedades en esa parte, pues, muy importante. Y obviamente, pues, las poblaciones a las que afectan todas estas enfermedades están, pues, son excluidas de ese beneficio. Bien, la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria, producida por un hemoflagelado, ¿verdad? El cual es transmitido por un vector biológico, ¿verdad? Y ocasiona pues en el humano la lesión pues a los tejidos. Ya lo vamos a ver. Esta enfermedad, bueno, el parásito que lo causa fue descubierto por Carlos Ribeiro Justiniano Chagas allá en 1909, un médico cuyo perfil inicial era ser ingeniero, ¿verdad? Pero él se graduó de médico un año antes de 1909 y fue destinado a una comunidad que se llama La Sans, ¿verdad? Para
para tratar un brote de malaria que había en ese lugar. Él se dio cuenta, además de eso, que en ese lugar habían muchos chinches que se alimentaban de la sangre de las pacientes, de las personas que vivían en los ranchos, ¿verdad? Donde vivían trabajadores y donde él estaba destacado. Por su curiosidad, él lo observó, examinó a esas chinches del género Pastrongylus, que es un vector que transmite la enfermedad de Chagas en Sudamérica, y observó pues unos flagelados, unos flagelados en las heces de las chinches. Se las mandó a su profesor, que era pues Oswaldo Cruz, un infectólogo muy famoso en Brasil. Bueno, Instituto Oswaldo Cruz, un instituto muy famoso y con mucho prestigio en Brasil, lleva el nombre de él. Entonces sí, para que examinara esos parásitos, examinó las chinches, se los infectaron a animales, a monos, a cobayos, a ratas, y obtuvieron ese flagelado en la sangre de estos animales, ¿verdad? Y nombró entonces, Carlos Chagas llamó a ese microorganismo Trypanosoma cruzi en honor a su profesor, ¿verdad?, que era Oswaldo Cruz. Es la primera enfermedad donde se descubre primero el parásito antes que la enfermedad, porque primero se descubrió el microorganismo en los vectores, ¿verdad? Y unos meses después, siempre en esa comunidad, en ese mismo año, llegó una niña con fiebre, con una fiebre muy alta y con adenopatías, que es esta niña, Berenice, ya falleció ella, no murió por enfermedad de Chagas, pero tenía pocos años, y encontró en la sangre de esa niña los flagelados muy similares a los que él había visto en los animales que había infectado con las chinches infectadas. Entonces se considera el primer caso de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Y ahí pues comenzaron a descubrir muchos casos en los cuales fueron apareciendo en estos lugares donde estaban y vivían esas chinches. Nosotros debemos estar orgullosos con el doctor Segovia, ya que el segundo país donde se describió el segundo país donde se describió la enfermedad de Chagas fue acá, allá en 1913, por el doctor Crisóstomo Segovia, un docente de la facultad, ¿verdad?, decano también de la facultad y jefe de laboratorio del Hospital Rosales. Él trabajaba en el Hospital Rosales. Estos son sus dibujos, bien bonitos dibujaban antes, ¿verdad?, donde podemos ver los tripanosomátidos en sangre. Él contactó sus resultados hasta el propio Chagas y hasta un señor de apellido Romaña, y se dice que la parte eritematosa de las lesiones que producen cuando la chinche pica pues fue descrita por él, por Segovia, ¿verdad? Él estudió mucho la enfermedad de Chagas hasta 1957, creo que falleció, ¿verdad? Pero pues es la primera persona que describió pues la enfermedad fuera de Brasil. De ahí pues se fue describiendo en otros países como Argentina y en toda Latinoamérica, donde están presentes los vectores, ¿verdad? Este es el doctor Segovia, ¿verdad? Muy ¿cómo se llama? Docente de la cátedra de parasitología. Antes las cátedras no se llamaban transmisibles, se llamaban cátedras de bacteriología, cátedra de parasitología, que llevaban los estudiantes de medicina, y él era profesor de parasitología. El parásito, después de esa descripción, obviamente se hicieron muchos estudios en El Salvador desde 1950-60, y describiendo pues los hábitats de las chinches, los vectores transmisores, el porcentaje de infestación de las chinches, y desde esa época no ha cambiado nada, ¿verdad? Que mientras otros países han logrado la eliminación de la transmisión vectorial, aquí los índices de infestación de parásitos, según el último estudio, es bastante alto. Y el riesgo de transmisión, entonces, por lo tanto, también puede ser alto. Acuérdense que el parásito es Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Es un flagelado que tiene 3 estadios, ustedes se acuerdan: el tripomastigota, el epimastigota y la mastigota.
El tripomastigota es que encontramos en sangre periférica y en la sangre de los pacientes, y por eso le llamamos tripomastigota sanguíneo, ¿se acuerdan? Y luego existe otro tripomastigota que está en las heces de las chinches, que es la que penetra las mucosas o las heridas en los pacientes donde la chinche ha defecado. Acuérdense que la vía de infección, en este caso de la chinche del humano, es contaminativa, no es por picadura. La chinche, cuando se está alimentando, ahí defeca, ¿verdad? Y en las heces están los tripomastigotas metacíclicos que pueden penetrar por el sitio de la picadura de la chinche o por las mucosas cercanas, pues, al lugar donde ha picado. El otro estadio es el epimastigota, que encontramos en las heces de las chinches, ¿verdad? El estadio que se reproduce dentro de la chinche. Y el otro estadio es el amastigota, que es el estadio, ¿se acuerdan?, intracelular, que encontramos dentro de las células. En este caso, de cualquier tipo de célula, ¿verdad? Diferente a la leishmania, que son macrófagos, aquí pues puede ser cualquier tipo de célula que infecta, pues, tripanosoma. Ahora, tiene predilección por las células del músculo esquelético y por las células del sistema nervioso. Entonces, pero puede infectar cualquier tipo celular. Es transmitido, como les decía, por vectores, los cuales conocemos como chinches, ¿verdad? O chinche besucona, pues, o besadora, conocido en otros países como barbeiro, pinchucas, pitos, chipos, o triatominos, que es un nombre genérico taxonómico, ¿verdad? Ya que ellos pertenecen al orden Hemiptera, a la familia Reduvidae y a la subfamilia Triatomine. De ahí que en los libros lo pueden encontrar como triatominos, reduvidios, y se está refiriendo a estas chinches que son hematófagas, ¿verdad? Y que dentro de las que transmiten el parásito encontramos a 3 géneros: Triatoma, ¿se acuerdan?, Rhonius y Pastrongylus, todos distribuidos desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, hasta la parte sur de Argentina. Dentro de esos hay muchas especies que son más de la mitad, que son más de 130, y más de la mitad se ha comprobado su transmisión o infección natural con Trypanosoma cruzi. Y las otras especies, obviamente, si son de la misma familia, de la misma subfamilia, pues son capaces también de transmitir. A diferencia de otros insectos, aquí tanto el macho como la hembra transmiten el parásito, ¿verdad? Acuérdense que en los zancudos solo es la hembra, ¿verdad? Y aquí tanto el macho y la hembra lo hacen. Vean, hay más de 130 especies, pero hay 3 vectores primarios principales en toda América Latina: Triatoma dimidiata, ¿verdad?, el Rhonius prolixus y el Triatoma infestans, que más que todo en Sudamérica. En nuestro país el que existe es Triatoma dimidiata, ¿verdad?, el que transmite el parásito, ¿verdad? Pues es un vector muy adaptable a las condiciones donde se puede encontrar, generalmente de origen selvático. Se encuentra generalmente arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Por eso casi las zonas donde más seguramente los encontremos es de la parte media de El Salvador hacia arriba, ¿verdad? Más en Chalatenango, porque hay más altura, aunque su distribución puede ser se ha encontrado también entre 400 y 800. Es de gran riesgo porque es muy adaptable al medio ambiente donde se puede encontrar. Entonces, si hay una zona boscosa donde se construye una casa, posteriormente una casa como de campo para ir a descansar, y él vive cerca, se adapta rápidamente a ese ambiente domiciliario de las personas, ¿verdad? Y utiliza, y más si tienen animales, tienen gallinas, tienen perros, gatos, ahí llegan roedores. Entonces él utiliza todo eso como fuente de alimento porque son hematófagos, ¿verdad? Y el problema que tenemos es que todos esos animales también pueden ser reservorios de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Tacuacines, mapaches, armadillos, todos esos son reservorios de él, lo cual es fuente de alimento de sangre para la chinche, ¿verdad? Y entonces al ser un vector con mucha adaptabilidad a los ambientes peridomiciliarios, a los domiciliarios, ya vamos a ver unas fotos cuando fuimos a Chalatenango y entramos a las casas que, aunque
su forma de construcción se ha mejorado, las condiciones de las personas en acumular algunas cosas dentro de las casas o aún dormir con animales adentro, pues siempre permanece, ¿verdad? Y pues el riesgo que tenemos de este vector de buscar su fuente de comida. Miden de 1.5 a 3 centímetros, generalmente poseen colores vistosos, en el caso de triatoma, ¿verdad? Con este color anaranjado o con franjas negras. En unas alas, aunque ellos no vuelan, el vuelo es muy corto, generalmente son más caminadoras que voladoras. Vean que su cuerpo es negro, con 6 patas, y la cabeza, donde tiene 2 ojos prominentes, y la probóscide que está retraída, ¿verdad? Es como un tubo que introduce cuando va a picar sangre, lo introduce en la piel y succiona la sangre. Vean que él es infectante 20 días después de haber ingerido la sangre, y tiene su desarrollo desde que sale del huevo aproximadamente unos 84 a 134 días y una vida promedio de 300 a 350 días. Es capaz de resistir no alimentarse hasta por un año, ¿verdad? O menos, algunos 9, 10 a 12 meses, ¿verdad? Y pues las hembras tienden a ser un poco más grandes, tienden a succionar más cantidad de sangre, ¿verdad? La característica que tienen es que generalmente son vectores nocturnos, ¿verdad? Donde salen a picar durante la noche, y generalmente pues son atraídas por concentraciones de CO2. ¿Eso qué significa? Que si están en una casa donde está un humano, van a picar siempre muy cerca de la cara. Generalmente, pueden picar en cualquier otra parte, pero las concentraciones de CO2 las atrae y tienden a veces a picar pues en la cara, y por lo tanto el sitio de entrada del microorganismo se va a manifestar pues a través de la conjuntiva, o puede penetrar aún por la boca. Cuando es por la conjuntiva da un signo clínico que ya lo vamos a ver. Vean este Rhodius que teníamos antes, pero en el 2010 fuimos declarados libres de Rhodius prolixus. Aún la colonia que teníamos nosotros se destruyó, ¿verdad? Y este es el triatoma dimidiata, un poquito más grande, ¿verdad? Que este es el que van a encontrar ustedes, ¿verdad? Que a veces la gente lleva a las consultas, ustedes van a encontrar en los pueblos y hacen su baño social fuera en las zonas rurales, lo cual pues obviamente hay que diferenciarlo de las fitófogas. Mucha gente lleva chinches que encuentran, estas chinches que echan un mal olor. Acuérdense que es un mecanismo de defensa que tienen las chinches de monte, los cuales estas no están horrible el olor que ponen, pero también hacen lo mismo. Pero estas emiten un olor bastante fuerte, y vean que las patas son diferentes, y la probóscide generalmente, la de es bien cortita, y la de esto generalmente es casi todo lo largo del cuerpo. Estas se alimentan de savia, ¿va? Entonces es importante diferenciarlas para cuando se lo lleven no se vayan a equivocar, ¿verdad? Y van a decir que es un triatoma. Vean que cuando se alimenta de sangre, bueno, aquí ha introducido la probóscide, ¿verdad? Es esta de acá, y comienza a succionar sangre, y generalmente la presión que la sangre ejerce sobre el intestino hace que defeque, ¿verdad? Y en las heces están los tripomastigotas, ¿se acuerdan ustedes? Metacíclicos, que son los infectantes para el humano. Entonces, cuando la persona se rasca o se lleva con la mano y toca las heces, y luego se toca la conjuntiva de los ojos, o se mete el dedo en la nariz, o se mete el dedo en la boca, ¿verdad? Por ahí los tripomastigotas pueden penetrar, ¿verdad? E infectar pues al humano. Aquí vemos el hábitat de ellos, ¿verdad? En las casas de adobe, generalmente en las grietas de las paredes, en medio de los pantes de leña, en medio de los roperos que la gente tiene, en los nidos de las gallinas, en los nidos de los animales domésticos que puedan tener. Entonces ahí podemos encontrar todos estos vectores, vean, y aunque estas condiciones no han cambiado, sino que han cambiado por casas de adobe un poco más mejoradas y sin techo de paja como las condiciones digamos, alrededor de la zona donde viven las chinches, pues están siempre ideales, y ellas siempre se adaptan a las viviendas. Este es cuando fuimos, ¿verdad?, a hacer a capturar chinches a Chalatenango. ¿Cómo se llamaba? Me olvida siempre el lugar. A la laguna.
un lugar muy bonito con el cerro ese, ¿verdad? Y todas estas casas que aunque parezcan un poco, bueno, aquí hay unas casas de adobe, vean, es una casa de adobe muy mejorada. Aquí encontramos, creo que las chinches mudan, ¿verdad? Uno encuentra en las grietas las mudas de las chinches, pero habían otras como estas donde era un nido de un tacuacín que estaba arriba de una habitación. No sé si han visto las casas de los pueblos que ponen tabancos y ponen hasta tablas para poner cosas arriba, y ahí había un nido de tacuacín. Cuando levantamos los colchones, pues salieron las chinches, ¿verdad? Salieron las chinches, creo que son estas. Vean que son muy... tengo ese problema, yo creo que eso te dije, que igual la pantalla de ahí abajo no reproduce los videos. Este es un video de las que capturamos. Estos son adultos, estas son ninfas, todas se alimentan de sangre. Aquí vemos la muda de una chinche, miren que probablemente como van creciendo, pues ellos mudan, ¿verdad? Ahora puede seguir creciendo. Buscamos en los pantes de leña, todos estos sitios son hábitats específicos para las chinches y donde las podemos encontrar, igual en los colchones, ¿verdad? Bueno, el lugar era muy bonito, ahí andábamos, todo el grupo con unos estudiantes, ¿verdad? Sí, el paisaje, hay muchos ríos allí y hay quebradas y todo. Esa vez invitamos alumnos de ustedes de 2022, creo que fue, y no fueron, ¿verdad? Porque es una buena experiencia de andar capturando las chinches, ¿verdad? Y conocer el vector, y conocer el medio ambiente donde la chinche vive y los riesgos que tienen las personas, ¿verdad? Los reservorios, obviamente hay reservorios muy selváticos como estos, ¿verdad? Como los murciélagos o como los tacuacines, o peridomiciliarios como las ratas y el tacuacín y el armadillo, que es selvático. Todos ellos pueden estar infectados con Trypanosoma cruzi, a excepción de los anfibios y las aves, que son refractarias a la infección de Trypanosoma. Ellos nos infectan. De ahí cualquier mamífero puede ser reservorio de Trypanosoma cruzi. Y en el domicilio, obviamente, los perros y los gatos, ¿verdad? Que pueden estar infectados con Trypanosoma cruzi, porque ellos se alimentan las chinches de sangre de estos animales. Entonces, el papel que tienen los reservorios, vean que hay más de 150 especies de animales reservorios descritos para Trypanosoma cruzi. Aquí se han estudiado armadillos, tacuacines, osos hormigueros, perros, gatos, murciélagos, y siempre es ratas, roedores, y siempre se ha encontrado un porcentaje importante de infectados con Trypanosoma cruzi. Entonces, en el ciclo de este parásito, obviamente tenemos un ciclo natural o selvático, donde el parásito se encuentra circulando entre los animales con la participación del vector, por lo que hace entonces muy difícil eliminar el parásito, ¿verdad? Diferente pues a los ciclos paradomiciliarios y domiciliarios, donde a través de la fumigación sí lo podemos hacer, aunque los paradomiciliarios obviamente son animales que llegan a las casas y luego se retiran, ¿verdad? Pueden llegar a la casa, son atraídos por las chinches de esos lugares, los cuales los van a picar para alimentarse de ellos. Y en el ciclo domiciliario, pues donde obviamente es donde nosotros, las personas más infectas de los animales reservorios, llegan y viven dentro de la casa, pues, ¿verdad? Y son fuente de alimento de los vectores, ¿verdad? Y esas chinches obviamente en algún momento pueden llegar a picar a un humano. Se dice que la probabilidad, con el grado de infestación que se encuentra en El Salvador, y el grado de infestación de las chinches con Trypanosoma, la probabilidad de que uno adquiera eso es del 10%, ¿verdad? Aún así, la forma de transmisión más frecuente es la picadura de la chinche en el país. ¿Se acuerdan del ciclo biológico? Es parte del objetivo. Es un ciclo bastante sencillo, y lo que nos vamos a enfocar son los estadios que se pueden observar y que van a ser reportados en las muestras clínicas que ustedes van a enviar o que pueden solicitar pues al laboratorio para su análisis. Entonces tenemos a una chinche que está infectada, lo cual ya sabemos que en las heces de ellos están los tripomastigotas metacíclicos, que son infectantes para los animales y para el humano. Cuando la chinche se está alimentando de la sangre del humano en la noche, ¿verdad?, le pica en la pierna, en el brazo o en la cara, que comienza a
alimentar de sangre y a la misma vez de feca, y en las heces están los tripomastigotas metacíclicos, los cuales a través de mucosas o pequeñas heridas van a penetrar a los tejidos del huésped o del humano, y esos tripomastigotas metacíclicos, ellos pueden penetrar varios tipos de células, generalmente los fibroblastos en la zona del sitio donde picó o los macrófagos, ¿verdad? Y ahí se van a transformar en amastigotas dentro de la célula. Ese amastigota se va a multiplicar por fisión binaria abundantemente, y luego al final de su multiplicación cada mastigota va a evolucionar a un tripomastigota, que en este caso va a ser tripomastigota sanguíneo. Entonces termina rompiendo la célula, liberando tripomastigotas que andan circulando en sangre, y en ese momento pues uno puede capturarlos en un examen, tomando la muestra de sangre, tomando una gota de sangre y verla al microscopio, porque andan circulando los tripomastigotas. Además de que andan circulando, estos tripomastigotas pueden estar infectando más células, más tejidos, y haciendo este ciclo pues obviamente interminable hasta que la respuesta inmune del hospedero, ahí por los 2 meses, controla la infección. Es una infección parasitaria bastante larga, aunque puede pasar asintomática, las personas pueden tener hasta 2 meses el parásito circulando en sangre. Tiempo suficiente para que lo pique otra chinche y se lo transmita a todos los de la casa, ¿verdad? Cuando esta chinche llega otra vez a querer alimentarse de sangre, succiona una chinche estéril que no está infectada, ingiere los tripomastigotas sanguíneos, ¿verdad? Ingiere los tripomastigotas sanguíneos, y en el intestino medio del vector se van a transformar en epimastigotas, que es la forma replicativa dentro del intestino del vector, o sea, es la forma que se va a reproducir y a dividir. Se divide como muchas veces por fisión binaria en el intestino medio. Luego estos epimastigotas viajan hasta la parte posterior del intestino, donde se van a diferenciar en tripomastigotas metacíclicos. ¿Ya? ¿Sí? Ahí se acumulan pues en la ampolla rectal, y cuando la chinche defeca, pues obviamente elimina los tripomastigotas. Obviamente en las heces podemos ver epimastigotas y tripomastigotas, pero pues el estadio infectante para los tejidos de un humano o de otro animal es el tripomastigota metacíclico. ¿O si ya se acordaron? Sí, va. Bien, ¿de qué depende entonces? Es bien, digamos, característico que la enfermedad de Chagas, el 90% de los pacientes en los cuales penetra el parásito son asintomáticos y pueden curar espontáneamente. Aún muchas personas se dan cuenta que tienen anticuerpos contra Trypanosoma cruzi 20, 25, 30 años después, cuando se hacen un examen o van a donar sangre, ¿verdad? Solo se acuerdan que en su casa habían chinches y que los picaban, pero nunca tuvieron un cuadro clínico. Entonces estos factores del parásito y la respuesta inmune del humano pues me explican un poco la patogenia. Ahora, esa es, digamos, cuando una persona es recientemente picado, en lo cual puede presentar o no la fase aguda. ¿Cómo se llama? El cuadro clínico que presenta tiene una fase aguda y una fase crónica. Una fase aguda donde está presente el parásito es fácil detectable, ustedes pueden indicar un examen de sangre para buscar el parásito y es fácilmente, digamos, identificable. Pero en la fase crónica pues se caracteriza por la ausencia del parásito. Si ven con algunos métodos es capaz de identificarlo, la mayoría de veces no, el parásito ya no está. El parásito está en los tejidos, dentro de las células, ¿verdad? Una persona que esté infectada con tripanosoma, así como toxoplasma o como leishmania, va a estar infectada durante toda su vida. Y solo la respuesta inmune o el sistema inmune lo va a tener controlado. Ahora, eso es lo que uno espera, pero no siempre pasa eso. Hay características propias que tiene el parásito, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Él lo hacen pues ser muy capaz de destruir células y sobrevivir dentro de una célula que infecta. Ejemplo, pues su característica de ser una carga muy negativa en su membrana celular la hace muy resistente a la acción de los anticuerpos y del complemento.
Tiene algunas proteínas importantes que destruyen las mucinas, ¿verdad? O las transialidasas que hacen que trasladan el ácido siálico de las células huésped hacia su superficie, y de esa manera pues se va de la respuesta inmune. Tiene cisteín proteinasas como el crucipaín, ¿verdad?, que es capaz de destruir las membranas celulares de la célula huésped. Utiliza receptores de galactosa para penetrar a las células, o bueno, muchos receptores, ya van a ver, y es capaz de inducir en los macrófagos tisulares una débil actividad de NADPH oxidasa, que son radicales libres, importantes para la destrucción de los microorganismos que han sido englobados y que están dentro de un fagolisosoma, si ustedes se acuerdan. Además es capaz de escapar del fagolisosoma a través de una enzima que se llama TC-TOX, es capaz de destruir la membrana del fagolisosoma y salir hacia el citoplasma de la célula, y de esa manera pues evadiendo el sistema inmune y la acción de los macrófagos. Aquí les dejo unos factores propios del Trypanosoma cruzi, los más estudiados. Algunos son pues de unión a la superficie de la célula, y otros tienen efectos directos sobre la superficie celular, ¿verdad? Quizás pues solo esto lo vimos en la 1, ¿verdad? Donde hay muchos, hay más, pero esos han sido los más estudiados. Y obviamente la patogénesis está directamente con esas, digamos, está relacionado con esas propiedades que tiene el microorganismo, esas enzimas de superficie que tiene, su capacidad de evadir el sistema inmune, pero igualmente pues la respuesta inmune que se va a montar también nos puede afectar. Entonces, les dije que en la patogénesis hay dos cuadros clínicos, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda hay una reproducción activa del parásito, los efectos, las manifestaciones clínicas que se presentan es por la multiplicación activa del parásito, ¿verdad? En los cuales pues el parásito se está reproduciendo mucho en fibroblastos y en macrófagos, además de otros tipos de células, ¿verdad? Hay, digamos, en el sitio de entrada puede haber una reacción inflamatoria, que es la que describió pues el doctor Segovia. Una lesión tiene pues algunas características como algún ganglio inflamado a la zona donde entró el parásito cuando ha sido la piel, ¿verdad? Con un linfadenitis, inflamación de los órganos donde el parásito se reproduce, como el hígado, vaso donde se puede reproducir. Igualmente la presencia de parásito en sangre también induce pues obviamente una reacción inflamatoria y hace que se presente fiebre. El parásito puede irse pues a las células del miocardio y producir meningitis, o puede irse al sistema nervioso y producir una meningitis, porque ahí el parásito se está reproduciendo. Y obviamente, aunque hay una respuesta por citocinas muy fuerte y por linfocitos TCD8, al cabo de unas 4 o 8 semanas el sistema inmune comienza a controlar la parasitemia y al parásito. Pero el problema es que el parásito siempre va a quedar dentro de las células, principalmente entre macrófagos en los tejidos. Y las personas se curan, digamos, vuelven a su estado normal, ya no siguen sintiendo nada, ¿verdad? A los 2 meses, de bastante tiempo, ¿verdad? Y así puede pasar por mucho tiempo o hasta que él muere sin presentar ya nada. Pero hay otro porcentaje de personas que van a entrar a la siguiente fase, que es la fase crónica. En la fase aguda, obviamente, pues el parásito hace todo esto para tratar de evadir el sistema inmune, ¿verdad? Hay mimetismo molecular, hay moléculas de superficie que se parecen a moléculas de superficie de las células del hospedero, por lo cual pues el sistema inmune no lo ataca, ¿verdad? Realiza cambios antigénicos muy variables, lo que hace que si había un anticuerpo, un antígeno que había originado una respuesta por anticuerpos, cuando ya el parásito cambia, ese anticuerpo ya no le va a hacer nada. Entonces esos cambios antigénicos es capaz de hacer la localización intracelular también del parásito, hace que sea inaccesible al efecto de los anticuerpos que anden circulando en sangre. Y pues la capacidad que tiene, que una vez infecta células fagocíticas, es capaz de escapar del fagosoma y así evitar pues la muerte por esos tipos de células. En la fase crónica
pues se habla que el parásito persiste, aunque no detectable, ¿verdad? Y también se habla de la incapacidad de la respuesta inmune de eliminarlo, ¿verdad? Por todos los mecanismos que ya conocemos. Y generalmente este parásito se va a ir a alojar al sistema nervioso central o al corazón o al sistema digestivo. Ya vamos a hablar por qué prefiere ahí. Y pues 20 a 30 años después, estas personas, un porcentaje muy bajo, podemos decir, de personas que pasaron por la fase aguda, ya sea sintomática o asintomática, van a pasar a la fase crónica, ¿verdad? Es todavía discutible. Hay muchas teorías de cómo es que se explica por qué aparece la miocardiopatía chagásica, por qué aparecen los síndromes mega por la enfermedad de Chagas en la fase crónica, que son las formas clínicas que los pacientes van a presentar en la fase crónica. Las formas megas y las miocardiopatías. Entonces existen muchas teorías sobre eso, ¿verdad? No han llegado a una conclusión de cuál es la aceptable, al final terminan explicándolas todas. Hay muchas, la teoría autoinmunitaria es una, que vean que es de 1974. Estas son las características que una enfermedad autoinmunitaria tiene: escasez de parásitos, la pérdida y capacidad de tolerar nuestros propios antígenos, la presencia de antígenos cruzados que tiene tripanosoma, de lenta evolución, porque pasan unos 20, 30 años para que comiencen a presentarse los síntomas, y es específica de órganos. Entonces la enfermedad no afecta de manera general, sino que órganos específicos como el tubo digestivo y el corazón. Entonces estas son características de una enfermedad autoinmunitaria, y por eso el fenómeno autoinmunitario es lo que tratan de explicar las manifestaciones clínicas que aparecen en la fase crónica. Otra teoría es la neurógena, ¿verdad? Donde el parásito le gusta mucho el sistema nervioso, ¿verdad? En las terminaciones allí se va a reproducir, ahí causa una denervación de los órganos, ¿verdad? Y esta denervación origina una dilatación de esos órganos, un crecimiento excesivo. Ya vamos a ver una foto donde hace, por ejemplo, que el corazón vaya a crecer, o el esófago adquiere unos tamaños enormes, o el colon también adquiere unos tamaños que ustedes creo que no han visto. Entonces, aún originar en el corazón aneurismas, que son causas de muerte súbita en estos pacientes, ¿verdad? Que mueren por Chagas, arritmias o problemas de conducción, ¿verdad? Debido pues a la fibrosis que hay pues en estas terminaciones nerviosas. Igual pues esto va a originar los síndromes de megavíscera, que son las vísceras como el esófago, el colon y el corazón, muy grandes, y obviamente la pérdida de la función respectiva de esos órganos. Bien, entonces ya explicamos la patogénesis, a qué se debe la fase aguda y a lo que se cree que se deba la fase crónica. Obviamente en la fase crónica tiene que ver mucho la respuesta inmunitaria. Y entonces con las manifestaciones clínicas, vean que el periodo de incubación puede ser muy variable, por la picadura del vector de 5 a 15 días, pero cuando es transmitido a través de transfusiones de sangre o trasplante de órganos, esto puede ser un poco más, de 30 a 40 días, ¿verdad? Entonces la fase aguda, como ven ustedes, puede durar de 2 a 4 meses, es un estimado, ¿verdad? Y las personas que más presentan esta fase aguda son los niños menores de 10 años. En los mayores de esa edad generalmente es asintomática. Y esta fase aguda solo se presenta en el 10% de las personas que han sido expuestas al parásito. La gran mayoría va a ser asintomática, lo cual pues la hace más difícil para tratar de controlar la infección, ¿verdad? Entonces, generalmente en estos pacientes, en los de la fase aguda, el 90% de ellas va a tener evidente un sitio de entrada del parásito, que es el sitio donde ha entrado o donde ha picado la chinche probablemente, ¿verdad? Y ahí origina una lesión primaria con un nódulo muy blando, con una zona eritematosa, acompañándose
¿cómo se llama?, de un ganglio linfático cercano, pues inflamado, muy doloroso, que inicialmente es eritematoso y luego se necrosa el centro, ¿verdad? Eso es conocido como chagoma de inoculación. Chagoma de inoculación, ¿verdad? Cuando este chagoma o esta puerta de entrada se presenta en la conjuntiva, ¿verdad?, le conocemos como signo de Romaña. Ya vamos a ver que es un edema bipalpebral unilateral con, ¿cómo se llama?, un edema de la cara o del lado donde ingresó el parásito, con adenopatía retroauricular o maxilar. Entonces ese es el signo de Romaña o o complejo oftalmoganglionar, le dicen, ¿verdad? Y generalmente, pues en el 90%, cuando el parásito ha ingresado por la conjuntiva, el 90% de las personas va a tener el signo de Romaña. Entonces van a ver una zona, una conjuntivitis, el ojo generalmente está morado, ¿verdad?, inflamado, con la cara de ese lado inflamado, generalmente del lado donde penetró el parásito, y la adenopatía retroauricular. Ese es el sitio de entrada. Posteriormente pueden presentarse algunos síntomas muy inespecíficos que pueden confundirlos con cualquier. Imagínense un paciente que no tenga signo de Romaña ni chagoma y presenta todo esto. Puede ser dengue, puede ser, no sé, dengue, gripe, o sea, bien, una fiebre intermitente, continua, con mialgias, con cefaleas, anorexia, vómitos, diarreas, o sea, muy variable. Parásito, obviamente las diarreas, cuando el parásito se está reproduciendo mucho, pues en el tubo digestivo, puede presentarse un exantema, ¿verdad? Y las linfadenopatías generalizadas, que pueden presentarse obviamente por la presencia del parásito circulando en sangre. Son síntomas no hay signos específicos de esto, ¿verdad? Quizás lo más importante es conocer que si esta persona, y de ahí la importancia de ustedes en entrevistar o en historia clínica, en averiguar a dónde vive la persona y digamos, cómo es su casa. Digamos, si ustedes tienen la sospecha de eso, obviamente que trate de Chagas, van a preguntar todo lo que hemos estado hablando aquí. Si mire, y en su casa usted tiene perros, usted tiene gallinas y usted tiene leña, ha visto chinches en su casa, todo eso. Entonces toda esa parte nos ayuda o les va a ayudar a ustedes a tratar de identificar y tener una duda, pues, sobre qué se trata de enfermedad de Chagas. El chagoma de inoculación, que puede verse como un simple eritema descrito por Segovia, ¿verdad? O ya un chancro donde vemos una lesión como necrótica en el centro, ¿verdad? Y obviamente se acompaña de adenopatías y fiebre. Y el signo de Romaña, que generalmente aparece dura unas 2 o 3 semanas, en los cuales tenemos un edema bipalpebral, ¿verdad? A veces sale un líquido claro, ¿verdad?, de esto, con edema de esta zona, y una adenopatía generalmente es preauricular en esta zona de acá, ¿verdad? Entonces a veces lo confunde con picaduras de chinches y todo eso, ¿verdad? Pero obviamente este es el famoso signo de Romaña, ¿verdad? El parásito, pues, obviamente prefiere las células musculares, principalmente cardíacas, donde se reproduce activamente en la fase aguda. Ahí podemos ver los nidos de amastigotas. Estas son células musculares donde vemos en esta digamos, los nidos de amastigotas dentro de las fibras musculares. El paciente puede tener algunas manifestaciones adicionales, como el 50% de las personas que tienen fase aguda van a presentar un cuadro de hepatomegalia, va a estar afectando el hígado, donde el parásito se va a estar reproduciendo activamente, y puede complicarse, pues, finalmente en la fase aguda con meningitis, con meningoencefalitis, con miocarditis, ¿verdad? Y en el caso de miocarditis aguda, la mortalidad es muy baja, menos del 5%. Obviamente, si es meningoencefalitis, en el estudio del LCR que ustedes indiquen, podemos ver los tripomastigotas, ¿no? Entonces, porque se encuentran en esta fase de la fase aguda, con el tratamiento de Besnidazol y Nifurtimox, es 100% curable.
Acuérdense que el tratamiento aquí es importante porque así evitamos un poco que este paciente vaya a pasar a la fase crónica posteriormente. Entonces debe recibir un tratamiento. Estos medicamentos, los que se dan, son un poquito tóxicos, ¿verdad? No se puede dar a embarazadas ni personas con problemas en el hígado, ¿verdad? Pero sí, pues tienen efectos y reducen la parasitemia muy grandemente, y pues son 100%, y los pacientes se van a curar. Y evitamos que pasen a la fase crónica. Esa es la importancia de detectar los casos a tiempo. El problema es que la mayoría no se van a detectar. En la fase crónica, cuando esta fase crónica, vean que un porcentaje muy bajo de un 20 a 30% de las personas que presentaron la fase aguda van a entrar a la fase crónica, que pueden aparecer 8, 10 o 20 años o más después de haber sufrido la fase aguda. Antes esta enfermedad la clasificaban con 3 fases: la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica. Hoy ya tenemos solo 2, la fase aguda y la fase crónica, ya que la fase indeterminada la ubicaron como fase crónica indeterminada, ¿verdad? De todos los pacientes que van a tener la fase crónica, la mayoría van a estar en este grupo, en la fase crónica indeterminada. Vean, el 60-70% va a estar en esto. ¿Y qué van a tener los pacientes? Clínicamente nada, pero serológicamente sí. Si ustedes le hacen una prueba serológica buscando anticuerpos, van a ser positivos, ¿verdad? Entonces no tienen síntomas, no padecen de síntomas, pero la serología para enfermedad de Chagas es positiva, y así pueden estar durante toda su vida hasta que fallecen y no presentar ninguna complicación más. La importancia, obviamente, ya habíamos hablado que en la fase crónica algunos pacientes presentan parásitos en la sangre, muy escasos, pero lo tienen, y por lo tanto estas personas son de riesgo de poder transmitir el microorganismo a través de donantes de órganos, donando sangre. Entonces pueden transmitir el parásito de esa forma. Entonces estos son muy importantes detectarlos, ¿verdad? Porque son personas que aquí puede haber más de alguno que sea serológicamente positivo porque vivió en zonas rurales, ¿verdad? Unos muchachos del laboratorio clínico trajeron chinches de su casa, de Rafael Cedros, y salieron positivas, imagínense, de su casa, ¿verdad? No sabemos si ellos están positivos, ¿verdad? O les picaron o se infectaron, no presentaron síntomas, y si están serológicamente positivos están en esta fase, que no presentan nada, ni alteraciones electrocardiográficas, nada. Entonces la importancia pues es que ellos son reservorios de la infección del parásito. Vean, entonces un 70% va a ser indeterminado, y un 20-30% sí va a tener problemas del corazón, ¿verdad? O cardiomiopatías, y un 10% problemas gastrointestinales. En El Salvador lo que tenemos nosotros son problemas de cardiomiopatía por la fase crónica. Estas formas de mega vísceras ocurren en Sudamérica, y en nuestro país solo tenemos la forma cardíaca, ¿verdad? En los pacientes que están en la fase crónica. Entonces un 30-40% de todos esos van a presentar la forma crónica determinada, que en este caso es la cardiopatía chagásica. Vean que hay signos y síntomas obviamente propias de una alteración en el sistema de conducción del corazón, ¿verdad? Puede haber cardiomegalia. Vean, este es un corazón normal y este es un corazón chagásico, ¿verdad? Por la cardiomegalia que tiene. Pueden haber alteraciones electrocardiográficas, bloqueo de rama derecha, que es lo más común en estos pacientes, y trastornos en la conducción auriculoventricular, ¿verdad? En estos pacientes, por el crecimiento del corazón, puede haber aneurisma, la pared el ápice del corazón, la pared se reblandece por la fibrosis que existe, y vean, este es un aneurisma,
donde lo único que falta es que se rompa. Y los aneurismas son las causas de muerte súbita en los pacientes que son chagásicos, ¿verdad? Entonces tenemos igual pues, se pueden generar trombos, ¿verdad? Los cuales pueden originar embolismo pulmonar, ¿verdad? En el caso de la cardiopatía chagásica, donde vean que hay muchas alteraciones y signos y síntomas propios de la enfermedad cardíaca. Obviamente si hacemos pruebas serológicas de estos pacientes nos van a dar positiva. En la fase crónica es perder el tiempo tratar de buscar el parásito en sangre, porque las pruebas que se hacen tienen una sensibilidad muy baja de encontrarlos. Entonces es mejor en esta fase indicar las pruebas serológicas, buscar anticuerpos en el paciente contra Trypanosoma cruzi. La forma digestiva, que aparece solo un 10% de las fases crónicas, es común en estos países. Nosotros aquí no ha sido descrita. Y pues y la forma más común de cómo se presenta es el megacolon y megaesófago. Tanto el esófago como el colon, pues o la falta o destrucción de las terminaciones nerviosas comienzan a crecer abundantemente, y obviamente pues ya vamos a ver unas fotos y puede originar pues algunos síntomas como disfagia, la regurgitación, estreñimiento y también el fecaloma. Acuérdense que el fecaloma son heces que generalmente se han endurecido dentro del intestino y los cuales a veces es imposible sacar así nomás, hasta con medicamentos. A veces hay que intervenir, ¿verdad?, quirúrgicamente, y eso origina pues manifestaciones pues intestinales. Hay otras formas que son muy raras, hoy es muy raro, que es la forma congénita, ¿verdad?, y también por reactivación. Generalmente esto ocurre en pacientes inmunosupresos, lo cual el porcentaje anda entre 5 para congénita y reactivación 1%. Generalmente la reactivación se ha relacionado mucho en pacientes que están en fase de SIDA, ¿verdad?, donde el parásito se puede reactivar y volver y tener un cuadro agudo estas personas. Vean, esas son las formas mega, donde vemos el megacolon, un intestino, vean, obviamente la persona falleció, vean este colon enorme, ¿verdad? Esas personas tienen problemas para defecar. Obviamente aquí ha habido una destrucción de las terminaciones nerviosas que inervan el colon, y eso allá veo homofibrosis y se pierde la función de este órgano y comienza a crecer, ¿verdad?, grandemente. El diagnóstico, bueno, tenemos que hacer o tienen que hacer con muchas enfermedades, más que todo porque los síntomas, como yo les dije, no son específicos, ¿verdad? Con mononucleosis, con toxoplasmosis, con malaria, con enfermedades exantemáticas, con fiebre tifoidea, con brucelosis, con enfermedades biógenas, con septicemias, porque puede parecerse. Entonces los exámenes obviamente van a ser, que ustedes indiquen, van a ser de mucha ayuda para eso. Igualmente los antecedentes epidemiológicos, ustedes tienen que tener conocimiento, por eso les hablamos de aquí de cómo se transmite, de las condiciones del vector, quiénes son los reservorios, porque todo eso pues obviamente hay que investigarlo, la procedencia, el tipo de vivienda, ¿verdad? Entonces los antecedentes transfusionales que esa persona haya tenido, porque también después de una transfusión puede presentar pues la enfermedad, producto de que se infectó obviamente después de una transfusión, aunque ahora en nuestro país hoy por ley es obligatorio que a todo donante le hacen la prueba para buscar pues anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, como el objetivo habla de diagnóstico de laboratorio, obviamente hay otras herramientas de diagnóstico. El diagnóstico de laboratorio orientado a buscar el parásito. Ya habíamos hablado de que en la fase aguda es donde podemos encontrar los tripomastigotas sanguíneos circulando en sangre, ¿verdad? Entonces ustedes como médicos pueden originar, bueno, hay varios métodos, los métodos parasitológicos directos y los indirectos. En los directos vamos a ver al parásito, ¿verdad?, en el microscopio. Y en los indirectos, pues a través de una herramienta vamos a colocar el parásito en algún método para
digamos, para que se reproduzca el parásito y luego ver pues esa reproducción activa de ellos. En los métodos parasitológicos se pueden indicar un frotis de sangre, una gota gruesa, un examen de sangre al fresco, un método de Straub, que es un método de concentración de sangre. En todos estos, vean que ocupamos una gotita de sangre, ¿va? En los primeros 3. En esta ya podemos ocupar 10 mililitros. Entonces la probabilidad de sangre, la probabilidad de encontrar el parásito va a ser mucho mayor, porque es un método de concentración. Y también el microhematócrito, ¿verdad? Aquí, cuando uno, no sé si ya hicieron la discusión y vieron hematócrito, ¿sí? Sí, el hematócrito se hace en un tubo capilar, ¿verdad? Y ese mismo tubo capilar que uno lo hace puede usarlo para buscar si el paciente tiene tripomastigota sanguíneo. Entonces, de estos ustedes pueden ver la sensibilidad de los métodos. Todos estos métodos, cualquier laboratorio, por más chafa que sea, lo puede hacer. No necesitamos, no, es que el método de Strafique no tengo, esto para hacer Straub. Solo van a ocupar un tubo y una centrífuga, ¿verdad? Y si el laboratorista no lo quiere hacer, no salió de aquí la nacional, ¿verdad? Porque no lo sabe cómo se hace, ¿verdad? Y un hematócrito, bueno, los hematócritos hoy lo hacen los aparatos, ¿verdad? Si no ha hecho un aparato, igual, aquí no tenemos aparatos automatizados para hacer hematócritos, se hace como era antes. Entonces, en todos los laboratorios creo que hay una centrífuga para hematócrito, siempre. Entonces es bien fácil indicar estos exámenes. Yo me voy por el método de Straub, es el mejor porque se ocupa más cantidad de sangre y la probabilidad de encontrar los tripomastigotas es mucho mayor que en todos estos, vean. Y obviamente vean que la sensibilidad es mayor en la etapa aguda, pero no en la crónica, lo cual pues hace que estos métodos sean no tan adecuados cuando tengamos un paciente con una miocardiopatía y le quieran indicar un examen buscando el parásito, lo cual ya saben ustedes que el 90%, más del 90%, hay probabilidad que le salga negativo, ¿verdad? Y luego están los parasitológicos indirectos, que es el cultivo sanguíneo, es un método que solo se hace en laboratorios de referencia, ¿verdad? Por lo tanto no lo van a indicar ustedes. Es 100% efectivo en la fase aguda y es el que tiene más sensibilidad, aunque baja, en la fase crónica. Pero igual pues no se hace, creo que ya nadie, ni el laboratorio central del ministerio hace esto ya ahora, ¿verdad? Solo nosotros. Aquí lo tenemos porque cultivamos los parásitos y mantenemos las cepas de Trypanosoma pues ahí en el laboratorio. Entonces lo que les recomiendo yo es que ustedes indican un método de Straub o concentrado de Straub, ¿verdad? Que es el mejor, o un microhematócrito. Ya el laboratorista ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y así, lástima, no vamos a ver el video. Bueno, ahí se ve. Así se ve una gota de sangre de un paciente con enfermedad de Chagas. No sé si ven cómo se mueven esos, como que son larvas de zancudos ahí, en medio de los glóbulos rojos. Esos son tripomastigotas sanguíneos, ¿verdad? Tiene bastantes. Así en la fase más que todo, cuando el paciente tiene fiebre, así se ve, ¿verdad? Solo toman una gota, la ponen le colocan un cubreobjeto y se ve así. No, bueno, los que están cerca sí creo que lo ven, donde se ven los tripomastigotas ahí que están moviendo los eritrocitos en grandes cantidades. Obviamente en el laboratorio lo que va a hacer luego es hacer un frotis, colorearlo, y al colorearlo va a ver los tripomastigotas, ¿verdad? Con su forma típica, forma de C, con su núcleo, con su membrana, con su flagelo, la membrana ondulante, ¿verdad? Y el cinetoplasto bastante prominente, que es lo que caracteriza a Trypanosoma cruzi. Es lo que dibujó pues el doctor Segovia cuando hizo un frotis y lo coloreó, ¿verdad? En el primer paciente. Y el reporte de laboratorio que le va a dar el laboratorio obviamente le va a reportar esto. Se observan tripomastigotas de Trypanosoma cruzi, porque ellos ya saben cómo se identifica a la especie morfológicamente. Esto es el concentrado de Straub. Se utiliza un tubo con sangre que se deja coagular, es sin anticoagulante. Luego uno lo centrifuga por varias veces y luego examina pues el producto de esa centrifugación
y obviamente la probabilidad de encontrar ahí los tripomastigotas es mayor. Y hemos concentrado un método de Bennett que se usa en los tubos capilares, ¿verdad? En los cuales, después de centrifugarlo, ustedes se ven, creo que ya saben que cuando se centrifuga una sangre se forman dos, la capa líquida que es el plasma y donde están los glóbulos rojos y los blancos. El interfase, uno observa aquí esto al microscopio y en la interfase van a estar los tripomastigotas que se están moviendo. Luego uno corta eso y puede colorearlos y verlo, y luego pues ya vamos a ver el parásito ya coloreado, y al verlo pues ya uno ya dice este es Trypanosoma cruzi. Igual el reporte tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Quiere decir, ya no necesitan otro examen. Hubo un doctor que pedía que le hiciéramos un senodiagnóstico a un paciente. Ya le habían hecho el método de concentrado Strauss y le había dado positivo y quería confirmar. Yo le digo, pues que el método de, bueno, primero ya no se hace en humanos. El senodiagnóstico consistía en que le ponían a un paciente, yo lo hacía cuando vine aquí, eso me ponían a hacer. En una cajita se ponían en varias cajas, 8 a 40 chinches a que picaran a la persona, así, ¿verdad? Y luego de unos 20, 30, 40 y 60 días se examinaban las heces de la chinche. Obviamente eran chinches estériles que alimentábamos con sangre de un gallo que manteníamos allí, ¿verdad? Porque las aves son refractarias a Trypanosoma, ¿verdad? Entonces le poníamos las chinches y luego pues en las heces de las chinches buscábamos el parásito, y quiere decir que el senodiagnóstico, si lo encontrábamos, era positivo. Entonces él quería confirmar, ¿no? Si ya lo vio en sangre, ya no busque otro método más, está positivo, y el método concentrado Strauss le dio positivo. Miren, en una cajita donde poníamos ninfas del vector a que picaran a la persona, así en los brazos, aquí en la pierna, poníamos hasta 4, y luego pues se examinaban esas chinches, ¿verdad? Esas se guardaban obviamente. Y pues es un método, hoy solo se ocupa para estudios epidemiológicos en animales, ¿verdad? Si no se quiere sangrar a los animales y se quiere ver si están infectados, se le hace un senodiagnóstico a los animales, que es colocar pues esas cajitas llenas de chinches que no han comido como por 30 días para que succionen sangre bien rápido. En la fase aguda, entonces he estado hablando de los métodos diagnósticos en la fase aguda. En los países desarrollados es muy útil utilizar pues la reacción en cadena de la polimerasa. La capacidad que tiene de detectar parásitos en sangre es superior a los métodos parasitológicos, pero obviamente el costo es bastante alto. Entonces en nuestro medio hablaríamos de un concentrado Strauss o un hemoconcentrado para hacer el diagnóstico, como los mejores métodos, ¿verdad? Y que cualquier laboratorio puede hacerlo. En el caso de la fase crónica, pues vamos a hacer las pruebas serológicas, van a determinar la determinación de anticuerpos ante Trypanosoma cruzi, eso es lo que van a indicar. Entonces en cada laboratorio hay diversos principios en los cuales se basan estos métodos. Vean que puede ser una prueba de ELISA, una prueba de inmunofluorescencia, una prueba rápida, con los cuales tiene una sensibilidad muy buena, una prueba de aglutinación, o sea, eso depende de lo que tenga el laboratorio. Y generalmente pues las pruebas son positivas a las 2 o 3 semanas de iniciado la fase aguda, o 2 a 3 semanas que la persona se ha puesto en contacto con el parásito. Y los anticuerpos persisten por toda la vida. A diferencia de otras enfermedades en los cuales los niveles de anticuerpos a veces comienzan a bajar y hasta desaparecen, eso explica por qué la teoría de lo que dicen que nosotros siempre estamos infectados por Trypanosoma, porque siempre las personas que han estado infectadas con Trypanosoma siempre van a tener anticuerpos, siempre su sistema inmune se va a estar estimulando con que uno que otro tripomastigota que se libere a sangre periférica y formando anticuerpos, nunca van a desaparecer. Para confirmar, como solo tenemos, de lo único herramienta que tenemos, si ustedes sospechan de una fase crónica con un paciente con cardiomiopatía, solo tenemos las pruebas serológicas en nuestro medio para confirmar. La OMS recomienda 2 pruebas independientes positivas, o sea que si hacen un ELISA tienen que hacer para confirmar una inmunofluorescencia. Pueden hacer una prueba rápida y también hacer un ELISA.
¿verdad? Y si tienen dudas, si hacen una prueba rápida, un ELISA, por ejemplo, la prueba rápida da positiva, solo para decir algo, la ELISA da negativo, pero ustedes siempre sospechan que se trata de Chagas, la confirmatoria es inmunofluorescencia, que es como la prueba confirmatoria, digamos, que utiliza aún el CDC, ¿verdad? Entonces deben de utilizar para el diagnóstico o para ayudarse de las pruebas serológicas, ¿verdad? No basta con una sola prueba, ¿verdad? Y las pruebas tienen que ser de un fundamento o origen diferente, no hacer dos ELISAs, que son mismas, tienen que ser de fundamento diferente y que estén positivas para confirmar su diagnóstico. Es lo que dice la OMS. Acuérdense que la presencia de IgG pues indica indirectamente la presencia del parásito o una infección pasada, ¿verdad? Las personas que tienen esta prueba positiva ya no pueden donar sangre, porque acuérdense, estamos infectados por toda la vida y el riesgo de que se pueda ir el parásito en una muestra, cuando se done sangre es bastante alto. Y pues es utilizada las pruebas serológicas, aquí le puse latente porque así se llamaba antes, la fase crónica indeterminada y en la fase crónica determinada, que es donde las pruebas van a dar positivas, ahí corrigen esos nombres, que es donde se utilizan las pruebas serológicas, no en la fase aguda, sino que en la fase crónica indeterminada y en la fase crónica determinada. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya nos falta solo esto. Vean que antes andaba ahí por 18, 25 millones de personas infectadas, ¿verdad? Hoy ha bajado más que todo las acciones que están haciendo en Sudamérica han sido bastante fuertes, muy fuertes, más de las que nosotros hacemos acá, para la eliminación de la transmisión y el número de casos de personas infectadas con tripanosoma. Actualmente hay unos 6 a 7 millones de personas infectadas y de esas de 1 a 1.5 millones tienen la forma cardíaca, que es como una forma más frecuente de la fase crónica. Aproximadamente hay 70 millones de personas que viven en todos estos países que están en riesgo de adquirir infección, en los cuales y la prevalencia, como ustedes ven, es mucho mayor, ¿verdad? En esta zona de rojo y anaranjado, y ahí está El Salvador. Entonces vean que tenemos 30.000 casos generalmente, cada año 30.000 casos nuevos, ¿verdad? Y el 14 de abril, que es el día de cuando nació Carlos Chagas, se considera el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas, ¿verdad? Entonces, generalmente siempre en esa fecha se hacen actividades o los países hacen algo para recordar la importancia que tiene la erradicación o la lucha contra la enfermedad de Chagas. Este es un trabajo reciente, creo que es de un artículo del 2025, donde vemos la distribución de los 3 principales vectores, lo cual después casi 100 años, más de 100 años, esto no ha cambiado. ¿Por qué es difícil? El ciclo selvático es imposible de eliminar. Los animales siempre van a estar infectados, los animales siempre van a estar ahí, el vector siempre va a estar ahí. Entonces, vean que no ha cambiado esto nada. Obviamente los principales vectores, vean la distribución. En Centroamérica casi copado con los vectores, están presentes. En Argentina, en Brasil, donde mejor han dado los resultados de eliminación de vectores, aunque existen muchos vectores como estos que son posiblemente transmisores, porque son géneros de triatomas también. O sea, no solo son los vectores que ya nos conocemos, sino los que probablemente todavía no han sido descritos, pero están presentes en toda América Latina, en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces es difícil erradicar la tripanosomiasis, porque su ciclo selvático siempre lo va a tener. Animales infectados siempre van a haber. Entonces lo que hay que evitar pues es infectarnos. ¿Por qué, por ejemplo, en Sudamérica es más común la forma mega? Porque nosotros tenemos la forma cardíaca. Los DTUs, ¿se acuerdan de esto? Creo que se lo explicaron en Transmisibles 1. Explica un poco esa
¿cómo se llama? Esa expresión clínica y distribución geográfica y epidemiológica de ¿cómo se llama? De la enfermedad, ya que Trypanosoma cruzi es genéticamente variable y muy heterogéneo. Eso ha hecho que las cepas de Trypanosoma cruzi se clasifiquen en DTUs, en unidades discretas de tipificación, y habían 6 y actualmente hay una séptima, que es de murciélago. Y entonces cuando se estudian los aislados o las cepas de Trypanosoma que se aíslan de las personas infectadas, pues obviamente, y se analizan genéticamente, pues en nuestro caso tenemos pues el DTU1, que es el que predomina más en Centroamérica. Entonces estas DTUs están relacionadas con la forma clínica de la enfermedad que se va a presentar en ese sitio, y también los vectores y los reservorios incluidos en estas zonas geográficas. Entonces, así podemos ver este cuadro, ¿verdad? Vean que el 1, vean que el ecotopo o su nicho principal es arbóreo, generalmente es triatoma, ¿verdad? Y donde vemos que los vectores principales es el triatoma, y es frecuente naturalmente en Centroamérica. De esto ya hay estudios que los japoneses han hecho, los del JICA, y el doctor Ortega también ha estado trabajando en esto, donde han detectado que sí, el DTU que circula aquí es el TC1, ¿verdad? Y que está relacionado con cardiomiopatías. Vean que este está más relacionado y mientras que el TC2, vean que está formado por los megasíndromes o las formas mega. Entonces esta forma de clasificar a las cepas que circulan en nuestro país ayuda mucho a entender por qué nosotros solo tenemos miocardiopatías en nuestro medio que se manifiestan en la fase crónica. Hay varios DTU, vean, con los cuales pues hasta los hospederos, los reservorios son diferentes, así como los vectores. En los mecanismos de transmisión, el más común, el 70% de todas las formas de cómo se transmite es vectorial, por la vía contaminativa, por producto de la picadura del vector. Ya sabemos que no es por la picadura, sino que el vector pues va a defecar, elimina los tripomastigotas, y estos penetran pues por alguna pérdida de la solución de continuidad de la piel. Hay otras formas de transmisión descritas, como ustedes saben, que son los trasplantes por transfusiones de forma congénita o aún accidental, ¿verdad? Esta puede ser accidental en el laboratorio o por ingestión. Vean, han habido algunos casos de banquetes en Brasil, o aún cuando han tomado jugo de caña, ¿verdad? Las chinches están ahí. Ya han tomado jugo de caña ustedes, esos que salen en las moliendas. Imagínense, está una chinche ahí en medio de eso y la aplasta, obviamente. Está tomando el jugo bien tranquilo, ¿verdad? Entonces hay formas de cómo almacenar el alimento, el prepararlo. Esto antes no se hablaba mucho, pero esa es una forma accidental y puede suceder por ingestión de alimentos. Han habido lugares, por ejemplo, que en Brasil, donde dejan las comidas expuestas, las chinches están arriba y desde arriba han defecado, porque ellas andan defecando a cada rato y caen sobre la comida, ¿verdad? Entonces aquí les dejo este cuadro con los porcentajes, ¿verdad?, en los cuales son más frecuentes cómo se transmite el Trypanosoma cruzi. Y obviamente lo que hemos hablado, en el ciclo selvático es bien difícil el control, no es posible, ¿verdad? El parásito está en estos animales, presente en estos animales, circulando, ¿verdad? Diferente a los ciclos peridomiciliarios y domiciliarios, donde sí es posible intervenir para evitar pues que nos vayamos a infectar con Trypanosoma cruzi. Este es el último estudio que se hizo de los rangos de infección de chinches, y vean las zonas donde más se ha encontrado. Bueno, Chalatenango. De este estudio se hablaba allá por los años 50, por los años 20, 30, 50, 70, 90, de los índices de infección de trypanosoma, de los vectores que andaban entre el 18 y 25%, 30 máximo, y se mantiene. En este estudio el porcentaje de infección que se reportó fue del 34%.
O sea, de todas las chinches recolectadas, el 34% estaban infectadas, una gran cantidad. Muy altos, unos rangos muy altos, y ahí pueden ver ustedes la zona donde más porcentaje de infección hay de chinches. No sé si alguno es de ahí, o vive en una zona donde hay muchos árboles y todo eso. Y entonces vean que donde hay más en Aguachapán y Chalatenango, seguida por Usulután, San Miguel y Cabañas, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo vivo en La Libertad y aquí es bien bajo. Aunque cuando una compañera vivía allí en una colonia que está muy novedosa, nueva, ella está pensionada, trajo una chinche porque la encontró en la, ¿cómo se llama? En el baño, ¿verdad? Y estaba positiva a tripanosoma. Sí, cuando le examinamos las chinches, las heces tenía tripanosoma cruzi. Entonces, también la invasión de ir a construir en zonas donde había árboles, aunque los hayan quitado, y estar cerca donde hay árboles y el vector está presente, hay un riesgo de que ellos lleguen porque van a llegar a querer alimentarse. Los factores de riesgo, la presencia de los reservorios, la presencia de los vectores de tipo domiciliario que nosotros tenemos, que es triatoma dimidiata, los factores ambientales, es de la zona de Chalatenango, una zona muy fresca, pero cuando uno va a buscar los triatomas es bien fácil encontrarlos. Los encuentran aún en ese pueblo que se llama La Laguna, salieron positivas las que estaban, como está rodeado de árboles, en la zona urbana salió positiva y ahí dormían unos perros y ahí nos salieron positivas a tripanosoma las chinches. Y en las zonas así como acá, porque todo esto anduvimos buscando las chinches, ¿verdad? Estos nombres tienen cantones, por aquí donde había esa cascada, y pues habían chinches, pero la mayoría estaban negativas. Y obviamente pues hay factores ambientales, ¿verdad?, los cuales hacen que los vectores estén presentes, factores sociales por la construcción de las casas, los cuales la gente, aunque mejore las casas, siempre, pues si está cerca de esa zona donde el vector vive, el vector va a llegar. Y más si llegan tacuacines en la noche, pues ahí a la casa, ¿verdad? La mejor medida de prevención pues, es la eliminación de los triatominos a través de uso de químicos, que es el que se utiliza, ¿verdad? No hay vacuna para enfermedades Chagas, ¿verdad? No existe para tal. Y una forma también de controlar la infección es el tamizaje serológico que se hace, por ejemplo, en los donantes de sangre y debe de hacerse en las embarazadas, que es lo que recomienda la OMS. Igualmente las buenas prácticas en la manufactura de alimentos en estas zonas donde hay chinches, ya que las chinches pueden llegar y contaminar esos alimentos, ya sea porque la incluyan y la mezclen dentro de algún vegetal, o las chinches lleguen y defequen sobre la comida. El mejoramiento de la vivienda generalmente sí tiene efectos sobre la llegada de las chinches, pero igual no voy a mejorar mi vivienda en una zona que estoy rodeado de árboles y vivo en Chalatenango, en esos cantones, porque siempre voy a estar expuesto. Y más si tengo perros y gatos. Las chinches, ellas siempre van a llegar a tratar de buscar alimento. Y el tratamiento oportuno para evitar la forma crónica de la enfermedad con una medida de control, ¿verdad? Un tratamiento adecuado, ¿verdad? Y pues y el control, una vez que se han identificado los sitios a donde están infectados de chinches, pues la eliminación con piretroides, que es importante para la eliminación del vector. Y el acceso al diagnóstico y tratamiento. Cuando fuimos a La Laguna, imaginen que salió ese niño que probablemente tenía varios chagomas en el brazo y ahí no había laboratorio. Yo podía haberle sacado sangre, porque eso se hace rápido, ¿no? Con un microscopio, y no hay laboratorio. El laboratorio estaba hasta Nueva Concepción, creo. Imagínense, el laboratorio donde había que ir. O sea, entonces el acceso al diagnóstico y el tratamiento también dificulta el control de la enfermedad, y por lo tanto la OMS recomienda eso. Y esas son las casas que encontramos, esas todavía existen. Ahí estaba lleno de chinches, bueno, existen y ahí andan circulando. O sea, y eso uno siempre lo encuentra, y por lo tanto es el hábitat importante, y las condiciones estas no cambian, siempre vamos a tener la enfermedad aquí. Vamos a
Les voy a mandar la presentación con Cecia para que las comparte, ¿verdad? Y eso es lo que tenía para esta vez, ¿verdad? Si tienen alguna duda, yo les voy a poner la bibliografía al final. Pueden ver, ahí pueden revisar la medicina interna de Cecil o la parasitosis humana de Botero, donde pues me he basado para la clase. Y cabal. Bien, gracias jóvenes.